Muy bien, el ex procurador César Azabache está aquí con nosotros para tratar de profundizar en por qué se le devuelve o por qué estaría bien o estaría mal la decisión tomada de retornar, porque creo que esa es la palabra correcta, retornarle este monto, más de 524 millones de soles a la empresa Odebrecht, una cifra que prácticamente se nos quedó grabada en la mente desde que se estableció. Bienvenido. Muchísimas gracias, como siempre. Yo tengo algunos cuadros que quisiera mostrar rápidamente. A ver, empecemos con el primero. Señores, rápidamente en el switcher, que además los mandé en orden. Esta es la deuda de Odebrecht en el Perú, 1.000 millones aproximadamente de dólares. En caja, Odebrecht tiene 7. Es decir, debe 1.000 y en caja tiene 7. Siguiente cuadro. Otros activos de Odebrecht en el Perú, sin Chaclla, es decir, si vendiera todo lo demás, Olmos, etcétera, etcétera, podría reunir 279 millones, por lo tanto, seguiría debiendo 700 millones. La deuda del holding matriz, esto ya es información de Brasil. Acuérdense que hemos hablado tanto de esta declaratoria de quiebre y de esta idea de reestructurar la empresa con los acreedores. 24.300 millones de dólares, nada menos. El monto pagado por Chaclla, esto es el consorcio chino que encabeza, bueno, el consorcio encabezado por la empresa china Three Gorges, 1.200 millones de dólares. Y bueno, este es el monto retenido por el Estado peruano, 1.052 millones, menos impuestos, reparación civil, de carretera, chacas, etcétera, etcétera, la primera cuota del acuerdo de colaboración, y ahí lo que ustedes ven al final son los 524 millones. Esto después, por supuesto, de que Odebrecht cumpliera con una serie de acreencias establecidas en el acuerdo y en la propia ley. Doctora Azabache, ¿ha sido una buena decisión? Creo que no. No. Solo un comentario al cuadro. Por favor. Los 524 son soles, 524 millones de soles. De soles, de soles. El acuerdo estaba en dólares. A ver, primero, vamos en orden. Es una decisión judicial, y las decisiones judiciales hay que respetarlas, sin duda alguna. No es una decisión absurda, de modo que mis comentarios son producto de las diferencias que puedo tener con una autoridad que actúa legítimamente en el marco de un procedimiento incuestionable. Hay que decir entonces que nada de lo que voy a decir puede pretender cambiar que alguien ha cometido un delito o que hay una barbaridad de por medio, ni nada pero semejante. es importante también, digamos, conocer el lado crítico de Sí, este exacto. asunto. Y es a donde voy. Hacer una crítica. ¿Dónde creo que falla este esquema? El acuerdo tercero, el de los 610 millones más intereses, son aproximadamente 750 millones de soles, es un acuerdo a 15 años. Sí. Eso significa que es un acuerdo a plazos. Los acuerdos a plazos tienen dos reglas para equilibrarse: intereses y garantías. Los intereses protegen un acuerdo a plazos del efecto del tiempo, que es corrosivo sobre el valor del dinero. Y las garantías protegen un acuerdo de este tipo de la incertidumbre que ese mismo tiempo produce. Para ir a un ejemplo cotidiano, creo que nadie que haya pedido un crédito bancario ha recibido dinero sin intereses y sin garantías. Sí ha sido la situación de Odebrecht. Ese es el problema. En la primera versión del acuerdo, la que se difundió en el verano de este año, no tenía intereses. Luego de un comentario público que reprodujimos aquí mismo. Sí, aquí hemos tratado el tema en el Brasil, las dos partes, la Procuraduría y Odebrecht, aceptaron modificar el acuerdo para introducir los intereses, 150 millones de soles, un poco más que eso, antes de la audiencia de aprobación. De acuerdo. En ese momento, hacia marzo, abril, se comentaba que sin la incorporación de intereses, el acuerdo no iba a ser aprobado. Bien. En esa primera versión, y todos lo comentamos, se venía entendiendo que el acuerdo estaba protegido por una garantía virtual o sobreentendida, que era precisamente el remanente libre de la venta de Chaclla. Es decir, el remanente no afectado directamente por las obligaciones urgentes. ¿Se entiende? Odebrecht vende Chaclla, paga a los acreedores de vengados. Claro, entiendo que están los bancos, están, Exacto, digamos, otras garantías que estaban incluidas. Trabajadores, etcétera. Está la SUNAT. Para poder sanear el proyecto y que sea vendible. Correcto. Está la SUNAT. Está la SUNAT. A la que le paga más o menos 140 millones de dólares en soles.
nota al pie de página porque hay que regresar sobre esta cuestión de la SUNAT. Esta es la primera cuota del acuerdo. Los 80 millones. Los primeros 80, más el saldo de la deuda de Chancas, el segundo acuerdo. Claro, Chacas. que es la reparación de la carretera. Correcto. Ajá. Entonces, el saldo teórico son 524 millones de soles. ¿Por qué es un saldo teórico? Porque, claro, queda libre después del primer tramo de pagos, pero Odebrecht todavía debe 610 millones menos 80 más 150 de intereses. La pregunta es, ¿con qué se garantiza ese pago diferido? Entiendo que hay un nuevo fideicomiso, Ese es el tema. porque alguna vez estuvo la procuradora adjunta aquí. Silvana Carrión, que estaba Silvana, proponiendo claro, y que ella ese nos decía, fondo- pero es que el convenio contiene otro fideicomiso que sirve para esa garantía. Es que esa es la garantía virtual. Es decir, todos entendíamos que el saldo libre, además se ha discutido esto, que el saldo libre tenía que quedar de una u otra manera en garantía. En la resolución de aprobación del acuerdo, la jueza optó por crear una garantía textual, pero la refirió a los eventos pendientes de solución. Y la jueza dijo, el saldo debe quedar retenido hasta que se aclare el destino final de esos otros casos. Primera cuestión, yo no... Eso es lo raro, porque si la propia jueza había dicho esto queda Retenido. retenido, Ahí vamos en ¿por este qué instante. ahora no, Lo cambia libera. de opinión? Sí. Claro. A ver, ¿Cuál era el temor del procurador? Porque era cierto, no daba tiempo, por supuesto, ni se podía preguntarle a Washington. yo no creo que sea un problema de temores, sí creo que es un problema de Pero apresuramiento. hubo, y eso es evidente, hubo una, falta de coordinación o una diferencia, podemos decirlo así, que trascendió entre los intereses del equipo fiscal y la Procuraduría. Bueno, es evidente para todos un momento tenso en Sí. esto y es imposible que no lo haya. ¿Cuál era el motivo? Yo de lo esa que creo tensión? es que son perspectivas diferentes, ¿no? La Fiscalía está enfocada en explotar el resultado del acuerdo en términos de evidencias y la Procuraduría tiene que garantizar o asegurar su posición sobre las reparaciones. Claro. Esos dos intereses siempre van a tener fricciones. Cuando nosotros estábamos en la Procuraduría del 2000 también tuvimos fricciones con las Fiscalías y eso es normal. El problema no está ahí. El problema está, para concentrarnos en el punto, en que si un acuerdo a plazos debe tener intereses y garantías, si estos 524 millones acaban de ser liberados y Odebrecht debe pagar más o menos 600 millones de soles más, entonces la pregunta es, ¿con qué los garantizamos? Porque el acuerdo es a 15 años. De acuerdo. Y la publicidad que se ha venido haciendo sobre la situación financiera de Odebrecht no ayuda a fortalecer nuestra confianza. Claro, la porque uno debilita. dice, si así están... Si así están a punto de quebrar y sin garantías, por Dios. Además, claro, con el desprestigio que se carga, difícilmente serán contratados, se hagan 40 reingenierías. De modo que ese tenemos discurso que ir no a una funciona. pausa. Sí, regresemos, Doctor, vamos claro. a ir a la pausa y vamos a regresar. Según el César Azabache, según el análisis que hace el ex procurador, ¿le salió barata a Odebrecht? Yo espero que no. Yo espero que ahora se resuelva. Muy bien. Con eso volvemos. Nos explica al volver. Vamos a la pausa y regresamos. Muy bien, la pregunta estaba abierta. Usted nos había dicho que esperaba que no le saliera barata a Odebrecht, pero esperaba, es decir, no tiene la seguridad. No la tengo y espero volver a tenerla, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? A ver, veníamos Ahora, diciendo... en principio estaría de acuerdo usted con lo que ha dicho el procurador, digamos, que si en algún momento él analizó las dos opciones y finalmente se decantó por estar a favor de este retorno de dinero, ¿es por el valor incalculable que tiene la información? No estoy de acuerdo. A ver, digamos, respeto ese punto de vista, creo que es un punto de vista de ponderación de intereses que se hace de cierta lógica, pero no lo comparto. Y creo que tengo todo el derecho del mundo de no compartirlo. ¿Qué es lo que ocurre? A ver, vamos a hacer números, ¿sí? Son 610 millones más intereses, 150 más o menos, para redondearlo, menos los 80 que se pagaron, 760 millones de soles. Odebrecht pagó ya la primera cuota, que son 80, quedan 680 millones de soles a pagar en 14 años. ¿De acuerdo? Bien. Hay un concepto muy claro en economía que se llama valor presente. Es decir, las deudas que se van a pagar en muchos años, hoy, valen menos que su valor nominal. Bien. Como las deudas a valor presente valen menos que el valor nominal, 680 millones a 14 años, ¿cuánto valen? 680 menos un N%, que es el castigo del tiempo. ¿Cómo se compensa eso? Con una garantía.
no tenemos garantía. Ok. Pueden ser muy buenas las razones por las cuales se ha liberado los 524 millones de soles. Pero 524 millones de soles, en efecto, son nominalmente más que 680 millones a 14 años. 14 años. ¿De acuerdo? Entiendo. De modo que en este momento Odebrecht ha adquirido el derecho de recuperar una cantidad de dinero, fondos, con un valor económico más alto que la obligación que tiene. Claro, Bien. más alto Las que razones lo... pueden ser muy buenas. La Fiscalía puede tener muy buenos elementos para considerar Finalmente que es una necesita ese negociación, acuerdo. digamos, Correcto. las partes tienen que y además ceder. hemos empoderado a la Fiscalía y a la Procuraduría para que hagan esto. Son nuestros representantes. La Procuraduría puede tener muy buenas razones para respaldar el proceso, pero ahora nos deben una compensación. Ahora tiene que generarse alguna manera sólida de garantizar que este acuerdo a 14 años, el de reparaciones, sobre el de pruebas no hay dudas, el de reparaciones va a ser efectivo. De alguna manera la Procuraduría tendrá que renegociar con Odebrecht una forma que le permita sustituir la garantía ahora ausente. La ventaja es que es un acuerdo abierto, podría La decir la ventaja es que es un Fiscalía. acuerdo abierto. La ventaja es que además hay varias cosas por resolver. Quiero enumerarlas muy rápidamente. Por favor. Primero, la reparación que Odebrecht le debe al Estado por los fondos que ha insertado clandestinamente en la política. Claro. Son más de 10 millones de dólares, los aportes de campaña. Seguiremos discutiendo si eso lavar activos o no, pero que estuvieron en el sistema político, estuvieron. Y que dañaron. Dos, árbitros. Podemos hablar de árbitros. Tengo además algún disclaimer que hacer respecto a esto. Sí, hágalo de una vez, por favor. Yo tengo que decir esto. Árbitros parece, por el comentario que acabas de hacer y por lo que los medios han dicho, que es un caso inspirado en el señor Horacio Canepa. Sí. Tengo que decir, yo en este momento he aceptado el caso del señor Carlos Neuhaus, que aparentemente está incriminado, aparentemente digo, porque no hay confirmación oficial por el propio señor Horacio Canepa. Yo he aceptado la defensa de Carlos Neuhaus en este caso. Es decir, Canepa habría referido también a Neuhaus como uno de los beneficiarios de dineros ilegales. Parece que sí, si sigo la fuente abierta, porque repito, eso no tiene una confirmación oficial. Pero he aceptado ese caso precisamente porque tengo la impresión que tenemos que dejar de extender los privilegios que hemos concedido a los representantes de Odebrecht por una serie de razones que pueden estar muy justificadas para que no importa quién postule a la posición de colaborador eficaz y automáticamente adquiera el derecho de decidir sobre la libertad de los demás. Creo que tiene que haber límites que tenemos que aprender a imponer en este caso y esa es la razón por la que asumo esa defensa. Muy bien. Regreso ahora a esto muy para brevemente. terminar, por favor. El caso de árbitros tiene que ser reparado. El caso de Olmos es una duda también. Y no veo reparaciones por ninguno de esos tres casos, comprometidas, pagadas o aseguradas. Mi impresión es que los temas pendientes de reparación son la oportunidad que tiene la Procuraduría para obtener una garantía global que además reemplace el vacío que se acaba de generar con la liberación de estos 524. ¿Un problema? Sí. ¿Resoluble? Sí. Hay entonces que tomar las medidas necesarias para compensarlo. Tarea por hacer. César Azabache estuvo con nosotros y al volver, Marisol Espinosa. Marisol Espinosa dirigió esta carta el 7 de agosto del año 2019 a la fiscal Zoraida Ábalos, expresándole su preocupación justamente por la situación generada tras la venta de la hidroeléctrica Chacya. La congresista o integrante del Congreso disuelto está con nosotros para contarnos después de esta breve pausa aquí en los estudios de 2019. Gracias.